Buenos días, amada iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, esta mañana es un placer para nosotros poder compartir con ustedes un pilar más del reino. Vamos a seguir mirando, estamos todavía en la serie de pilares del reino y nos sentimos muy contentos de que el Señor haya puesto este mensaje en nuestro corazón para poder compartir con ustedes. Buenos días, iglesia. Estamos súper felices de tener la oportunidad de ser usados por Dios. Esta semana hemos estado orando y pidiéndole a Dios un mover sobrenatural esta mañana. ¿Cuántos de aquí han estado mirando que domingo tras domingo hay una presencia hermosa de Dios sanando, libertando y restaurando nuestras vidas? Amén. Y hemos pedido al Señor que el día de hoy sea una vez más su palabra y su espíritu trayéndonos transformación. Amén. Así es. El pilar que vamos a hablar el día de hoy verdaderamente tiene que ver con lo que ustedes ya están haciendo desde que llegaron esta mañana a la iglesia. Estábamos ahí atrás un ratito con Cris en el camerino y en esta última canción verdaderamente se podía sentir la forma en la que ustedes estaban rindiendo honor a papá. Y es hermoso. Y creo que hay una atmósfera en donde Dios hoy día se va a seguir moviendo muy fuerte. Y justamente eso es lo que queremos empezar a compartir el día de hoy, ¿sí? La cultura de honor. La cultura de honor tiene que ver con cositas que de hecho ya están pasando en esta iglesia. Ya está pasando acá en nuestra casa. Y déjenme contarles lo que estamos viviendo en el grupo de jóvenes. De hecho, el día de ayer tuvimos un tiempo muy hermoso, un tiempo en donde los jóvenes verdaderamente pudieron experimentar una libertad, pudieron experimentar un mover de Dios y ocurrió desde el primer momento en el que como equipo de jóvenes, somos alrededor de 6 personas que estamos a cargo de los jóvenes, estuvimos en el camerino orando y pudimos sentir la presencia de Dios. Y en este tiempo, yo creo que en estos 3 meses que va del año, nosotros como líderes de jóvenes nos hemos visto desafiados, ¿sí?, a buscar maneras para poder sostener lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de estos muchachos que empiezan a llegar. Y estoy seguro que en la intimidad el Señor ha estado poniendo en nosotros formas para amar a los jóvenes que están ya y que van a llegar también. Y justamente de eso se trata la cultura de honor, ¿sí? Se trata más de nosotros que de lo que Dios ya está haciendo. Se trata más de cómo nosotros estamos dispuestos o no a que este mover de Dios pueda mantenerse y podamos, es más, hacerlo llegar a nuestros hogares, a nuestros trabajos, con nuestros amigos, a todos los entornos en donde nosotros vamos a empezar a caminar. Amén. Y justamente es esa atmósfera que nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida permite que el cielo venga a la tierra. Y es justo lo que les queremos compartir en esta mañana. Realmente nos sentimos agradecidos con Dios por tener la oportunidad de hablar sobre cultura de honor, porque creemos que en estos últimos meses, en esta última temporada, para nosotros como personas, como ministerio, como pareja, en nuestras familias, Dios nos ha estado llevando a un nuevo entendimiento de esta cultura para glorificar a Dios. Y queremos compartirles nada más esto que el Señor ha estado hablando, y no solamente hablando, sino formando en nuestro corazón para poder ver un mover mayor del cielo en esta tierra. Si nos vamos ya adentrando al tema de lleno, el título dice cultura de honor. Y estas dos palabras, desde su propia definición, son muy poderosas, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, hablamos de todas aquellas tradiciones, costumbres, formas de pensar, formas de dirigirnos hacia los demás que marcan identidad de un pueblo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros como ecuatorianos, ¿sí? Nosotros nos hemos ganado una fama, probablemente, de hechos los vivos, ¿sí? Que tanto en nuestra región como por fuera, en todo el continente europeo, el ecuatoriano probablemente es mal visto
justamente por eso, porque queremos siempre el camino más corto, queremos siempre el camino más fácil, no esforzarnos mucho. Y la verdad es que es lamentable, pero son costumbres y tradiciones que probablemente nosotros las tenemos y forman parte de una identidad. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos y creemos que el ecuatoriano es más que eso? Amén, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos empezar a cambiar esa cultura justamente con la segunda palabra, que es el honor. El honor hace referencia a una cualidad moral. ¿De qué? De poder cuidar valores y preceptos que te permiten traer gloria. Y en este caso nosotros queremos traer gloria a Dios, ¿no es cierto? El Señor ya se está derramando. Por eso yo les decía al inicio que en realidad no tiene que ver mucho la cultura de honor con lo que Dios quiere hacer para nosotros, porque Él ya lo está haciendo. Tiene que ver más con la actitud de cómo nosotros vamos a preservar lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de acá con la mano en el corazón les ha pasado que venimos aquí, tenemos un tiempo glorioso, pero llegamos a casa y apenas abrimos la puerta de casa, ¡pum! Se acabó la gloria y empezó la pelea, ¿sí? Y ay, no has cocinado y yo qué sé, cualquier cosa, ¿sí? Ve cómo dejaste ese cuarto. A mí mi mamá me sabe decir así, Daniel, ve cómo has dejado el cuarto, ni sé qué. Sí, es verdad. Entonces, pero eso son cosas y costumbres que debemos de empezar a dejar para poder llevar todo lo que estamos viviendo aquí a nuestro entorno. Esto tiene que traspasar estas 4 paredes. Esto tiene que llegar a tal punto que nuestra ciudad experimente la gloria de Dios. El pastor decía, vivimos tiempos difíciles. No sabemos qué va a pasar mañana con este nuevo dictamen de nuestro presidente. Pero somos nosotros, con esta cultura de honor que vamos a empezar a tener, que vamos a cambiar lo que pueda llegar a pasar. Que vamos a transformar, ¿sí?, la sangre que probablemente puede empezar a correr en las calles. Nosotros vamos a traer esa gente y vamos a transformar corazones y así va a ser una cadena de dominó. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Queremos centrar este mensaje en Juan 8, del 1 al 11, y si ustedes tienen ahí su Biblia, les pedimos que nos puedan acompañar y que me ayuden a leer, ¿sí?, con mucha atención lo que vamos a abordar aquí en este pasaje. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tentando una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con muchas preguntas, Jesús se volvió a incorporar y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús a solas con la mujer. Entonces él se le incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Estamos fascinados con la porción de cultura de honor que podemos aprender a través de este pasaje, de esta historia, porque en esta pequeña y rápida historia, en este pequeño momento de vida real,
están inmersas dos culturas diferentes, ¿sí? Una cultura que tiene que ver con lo que hoy vamos a aprender, que es la cultura de honor, que está representada con el mismo Jesús en ese momento, en la misma situación. Y hay otra cultura que está identificada o que tiene que ver con la cultura de los maestros de la ley, ¿sí? Y con Dani vamos a ver cuál era el corazón de estos maestros. Acuérdense que no hablamos de gente que no creía en Dios ni de la iglesia. Eran maestros de la ley. Eran los que enseñaban la ley de Dios al pueblo. Pero hay una gran diferencia entre su cultura y la cultura del reino. Amén. Amén. Se están anotando por ahí. Estas son 4 formas que se revela el corazón de los maestros de la ley y que les pido que lo anoten porque no están en las diapositivas. Y el primero es tener un corazón de juicio. Los maestros de la ley tienen un corazón de juicio. Ellos se preocupaban más o estaban más preocupados por condenar a la mujer que por restaurarla y por salvar su vida, ¿sí? Eso generaba un falso respeto hacia Jesús. Ese falso respeto que a pesar de llamarlo maestro, le querían tender una trampa. Ellos revelan que no tenían ninguna compasión ni misericordia. Seguramente fueron muy, pero muy drásticos a la hora de llevar a la mujer, tal vez arrastrándola inclusive hasta donde estaba Jesús, ¿sí? Ellos solamente estaban actuando bajo la ley, ¿sí? Y estaban mirando solamente como la parte superficial, lo que ella había hecho sin mirar su corazón. Y entonces el corazón de los maestros, esta es la 4ª cosa, estaba lleno de contienda, ¿sí? La palabra dice que acosaban a Jesús, ¿sí? Jesús está ahí en el piso dibujando y ellos están ahí encima preguntando para hacerle caer a Jesús. Y si vemos capítulos anteriores de esta historia, vemos que los maestros de la ley están plagados de pleitos y contiendas, ¿sí? Hay divisiones entre ellos. Y eso verdaderamente no es una cultura de honor. Nos llama mucho la atención que durante estas semanas hemos podido experimentar conversaciones con gente, tal vez gente en realidad muy cercana, que nos han dicho que tienen una perspectiva de la iglesia que verdaderamente enciende un par de alarmas. Cuéntanos un poquito. Justamente queremos compartirles un poco de frases que hemos rescatado de estas conversaciones. Y la primera frase es que nos juzgamos entre nosotros. Resulta que la gente que está afuera o la gente cercana a nosotros puede percibir que somos los creyentes los que a veces lanzamos esa piedra enseguida, los que somos los que juzgamos, y no solamente juzgamos a los que no asisten, sino que nos juzgamos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos nos ponemos el pie, ¿sí? También, y esta es una palabra fuerte que la iglesia ha tenido que recibir por mucho tiempo, y es que muchas personas han dicho que los creyentes son hipócritas. Esto es una palabra muy fuerte. Que son chismosos, que son pleiteros, que se pelean, que tienen divisiones entre ellos, ¿sí? Pero algo que nos llamó la atención es que mucha gente dice que los creyentes no practican lo que predican. Y esto nos dice así como el corazón, porque nosotros somos el lugar donde Dios quiere derramar el cielo en esta tierra para restauración, no para condena. Porque a través de la enseñanza de la mujer, miramos una circunstancia donde hay muerte, donde no hay vida,
donde ya no había esperanza porque ella había cometido un error. Un error que era su error y ella tenía que pagar el precio de su error. Pero miramos una cultura de honor en Jesús que lo hace de diferente forma. A través de la gracia y la restauración. Antes de pasar a mirar la cultura de honor de Jesús como tal, quiero que podamos ir a 1 Corintios 3, del 1 al 3. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar con Pablo hablando a la iglesia de Corintios, diciéndoles algo que es muy interesante, que probablemente es por lo cual nosotros no hemos podido todavía llevar esa gloria que tenemos aquí en casa, en la iglesia, hacia nuestras familias o hacia nuestros trabajos. Y dice lo siguiente: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Aquí viene el secreto. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? Pablo le está diciendo a los corintios, mientras haya pleitos y disensiones, su cultura es humana. Y la cultura de honor es una contracultura. El Señor quiere traer unidad a través de esta cultura. El Señor quiere traer esos cielos abiertos para que se mantengan aquí. Y tú y yo somos los catalizadores de esos cielos abiertos, ¿sí? Entonces nosotros no debemos seguir comportándonos con la cultura humana. La cultura humana que te hace reaccionar por impulso, te hace reaccionar según la emoción, te hace reaccionar, es una acción-reacción nada más. No pasas por ese pequeño minuto de poder poner una pausa y decir, ok, ¿cuál es el principio que debo aplicar ahora que tengo esta situación al frente mío? ¿Cuál es el pilar del reino que estamos experimentando durante esta serie? Que ya lo aprendí y es hora de empezar a aplicarlo. Y entonces Jesús nos modela 4 ingredientes en esta historia, que es la cultura de honor, y que Él quiere que nosotros empecemos a practicarlo. ¿Ya? La primera es dar valor. No sé si tenemos por ahí la diapo. Dar valor al hermano, ¿sí? Muchos de nosotros hemos mirado a familiares, a amigos, a líderes, a pastores, sin el valor con el que verdaderamente Dios los mira, ¿sí? Probablemente porque en un momento, como cualquier ser humano, se equivocaron y los empezamos a señalar y empezamos a pensar, no, la iglesia ya no sirve, los pastores son mentirosos, los pastores buscan solamente el dinero. Yo qué sé, cualquier pensamiento que pueda estar. Pero el Señor nos dice hoy que tenemos que empezar a dar valor y a mirar como Jesús mira a la gente. En la historia de la mujer adúltera, Jesús no miró a la mujer como adúltera. Él la miró con la identidad de hija que Él le había dado. Él la miró a través de la verdad del reino. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que empezar a mirar a nuestros hermanos, a la persona que tienes a tu lado. Porque aquí hay un principio de honor. Y este principio de honor dice que reconocer correctamente quién es una determinada persona nos dispone para darle el respeto que se merece y para recibir el don que esa persona es para nuestra vida. Si tú quieres recibir algo de tu esposo, tu hijo, tu hija, tu líder, tu pastor, tienes que empezar a mirarlo con el valor que ese nombre tiene. Esposo, esposa, papá, mamá, líder, pastor. Porque el don de Dios está en esa unción. El don de Dios está en esa identidad que Él marcó en esa persona. Entonces, Mateo 10, 40, 42 dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, el que le envió, cualquiera que recibe un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá la recompensa de justo. Yo voy a empezar a recibir de mi hermano de la manera en la que yo lo veo. Si yo sigo viendo a mi hijo como un mal hijo, voy a recibir
la recompensa de mal hijo. Si yo sigo viendo a mi esposo como un mal esposo, voy a recibir la recompensa de un mal esposo. Si yo sigo viendo a mi líder como un líder malo, como una persona que verdaderamente capaz no debería estar ahí, voy a recibir nada en realidad, porque mi corazón no se va a predisponer para poder recibir lo que Dios tiene a través de esa persona. Entonces, la importancia de reconocer el llamado y el don de Dios en cada uno de nuestros hermanos es poder recibir de parte de Dios lo que verdaderamente Él tiene para nosotros. Y al equipo de liderazgo, yo les quiero decir que cuando nosotros reconocemos la identidad de la persona con la que estamos trabajando al lado, abrimos la puerta a poder recibir el amor de Dios y a poder aceptar un consejo, a poder aceptar una confrontación, a poder aceptar una exhortación de parte de nuestro consiervo, porque empezamos a entender que esa persona está en ese lugar porque Dios lo ha puesto. Y probablemente a mí no me gusta la forma en la que lidera, pero Dios lo tiene ahí. No el pastor, no la pastora, no. Y así mismo en la familia. ¿Sí? Tú tomaste la decisión de casarte con la persona que te casaste. Empieza a mirarlo como probablemente en los primeros días de enamorados la veías. Como esa joya preciosa que relucía en tu pecho. Entonces, yo les animo a que empecemos a dar valor al hermano, porque sin valor no vamos a poder seguir recibiendo absolutamente nada de parte de Dios. Amén. Y el segundo ingrediente, la segunda cualidad, está muy conectada a la primera, ¿sí? La primera era dar valor al hermano, ¿verdad? Y la segunda es dar de gracia. Ahí anótele donde usted está guardando este tesoro. Y yo quiero, para empezar esta cualidad, leer Mateo 10:8. Y dice que Jesús bendice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dar. Sabemos que la cultura de honor trae consigo un mover sobrenatural de Dios. ¿Qué quiere decir el mover sobrenatural? Que no es natural, no es de la propia tierra, ¿cierto? Y justo conversábamos en la primera reunión y Dani decía que en esta promesa de reino, Dios nos habla acerca de que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Y yo creo que Dios sí quiere hacer eso con nosotros. Pero ¿saben algo que nos marca el corazón? Que lo sobrenatural de Dios no solamente son milagros y prodigios, como que de repente se desapareció el tumor. Sí, es parte de. Pero parte de lo sobrenatural de Dios también es la sanidad. La sanidad de tu familia, la sanidad de tu corazón, la sanidad de tu mente, la restauración de tu propio ser, la restitución de lo que tú eres. Eso también es sobrenatural. Y para poder recibir eso verdaderamente, necesitamos aprender una manera diferente de hacer reino. Y precisamente en Jesús miramos esto, porque cuando Jesús se encuentra en este conflicto tan difícil de la vida, porque yo les pregunto, si ahorita el pastor viene y nos dice: aquí hemos encontrado a esta mujer en adulterio, iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es una situación difícil de la vida misma. Pero resulta que Jesús da de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Jesús sabía lo que tenía en el reino. Y yo quiero decirles algo muy importante. Iglesia, tú das de gracia porque un día Dios a ti te restituyó. Porque un día Dios a ti y a mí nos encontró muy necesitados. Porque Dios nos encontró en una condición en la que necesitábamos ayuda.
Y lo que pasa cuando el reino viene a tu vida es que tú ya no solamente piensas en lo que necesitas, sino que ese corazón restaurado está listo para dar a otros de lo mismo que Dios te dio. Y algo que Dios nos hablaba muy fuerte es que los hijos de Dios tienen que saber lo que hay en la cultura, en el reino. Jesús sabía que Él podía sanar, que Él podía dar oportunidad, que no importaba lo que otros estaban diciendo, que esa mujer se podía levantar y no pecar más. Y nosotros como hijos necesitamos entender esa esencia del reino para poder darla a otros. Miren lo que Jesús dice. Cuando Él está hablando a las multitudes en muchas de sus ocasiones, el Señor dice, yo no vine por los sanos. De hecho, vine por los pecadores y los enfermos que me necesitan, que necesitan regresar a Dios. ¿Amén? Y aquí rápidamente yo quiero contarles que el reino se manifiesta a través de un principio que es dar. ¿Sí? El reino se manifiesta de una manera sobrenatural y yo quiero hoy compartirles un testimonio que hemos vivido en casa. Y es que hace poco, por primera vez en la historia de nuestra familia, decidimos abrir las puertas de nuestra casa a un extraño, a un huésped. Por esta temporada alojamos a una persona en casa. Era la primera vez que lo hacíamos. ¿Y cuántos saben que hacer cosas nuevas a veces trae temor? ¿Ven? A veces practicar la cultura del reino trae temor. Porque es tan loco amar al que no se merece, es tan loco darle oportunidad al que te dañó, que a veces nos da un poco de temor. Pero pasando en este testimonio, el Señor nos lo permitió vivir con temor y todo. Y yo recuerdo que cuando esta persona estaba por entrar a nuestra casa, que no conocíamos quién era, de dónde procedía, cuál era su cultura, cómo iba a ser nuestra interacción con él, el Señor puso en mi corazón una palabra de reino que dice que nosotros como creyentes debemos ser hospitalarios y tener la puerta de nuestra casa abierta para los extranjeros. Eso es algo que dice la palabra. Entonces yo le dije, bueno, Señor, si nos estás dando esta oportunidad, Señor, manifiesta tu reino sobre mi casa. Y he estado orando todo este tiempo mientras esta persona ha estado en casa, he estado orando fervientemente por eso. Y para hacerles la historia corta, nosotros nunca sabíamos quién venía, pero cuando llegó a casa, supimos que la persona que había llegado es una persona judía. Y quiero decirles que esto está muy conectado al primer valor, a la primera cualidad, porque si nosotros no hubiéramos encontrado, y yo le digo con todo mi corazón, si yo no hubiera encontrado el valor de ese ser humano y de lo que ese ser humano nos podría brindar, nunca había experimentado lo que yo he vivido esta última temporada en mi casa. Pero ¿saben cuál fue nuestro dar? El abrir nuestras puertas. Y yo quiero decirle, pero el abrir las puertas de mi casa ha sido traer una abundancia de unidad, de bendición, de risas, de alegría, de compartir, que yo le doy mucha gloria a Dios por eso. Yo compartía, denle un aplauso al Señor ahí. Yo compartí en la primera reunión que era chistoso porque Rubén me ha desafiado a ser muy servicial. Porque cuando llegó a casa, se peleaba por lavar los platos. Y yo decía, ¡ay, lava nomás! ¿Verdad? Pero a medida que pasaban los días, el amor con el que él trataba a mi madre, las conversaciones en la mesa, a mí me estaban marcando el corazón. Y me estaban desafiando a vivir una cultura de honor en casa.
estoy practicando esa cultura porque quiero bendecir a mis padres y porque quiero recibir la bendición que ellos tienen para mí. Amén. Ahora, ¿por qué les conté que él era judío? Porque en conversaciones significativas que tuvimos, descubrí que él no creía en Jesús como Salvador, ¿sí? Él creía que Jesús es un profeta, que Jesús es una buena persona, que Jesús hizo muchas cosas buenas, pero él no cree en Jesús como su Salvador. Y yo estaba orando porque yo miro eso y digo, Señor, ¿y por qué justo llegó a nuestra casa? Porque cuando él supo que éramos creyentes, él dio el valor de respeto a nuestra cultura y eso permitió que él reciba ese respeto a su cultura. Y yo estuve muy presta a escuchar. De hecho, yo era el que le preguntaba, oye, ¿qué tú piensas? ¿Y cómo es tu cultura? Y demás. Pero quiero decirles que una noche yo estaba orando y le decía, Señor, cuéntame, ¿cuál es el propósito de que un judío haya llegado a casa? Y el Señor me trajo a memoria el suceso de Saulo de Tarso. Cuando Saulo perseguía a los cristianos porque creía que no había salvación en Jesús. Y yo quiero decirles algo, Dios me ha dado un amor por esta persona. Yo ya lo veo como un hermano. Y estoy orando por él. Porque él es un muy buen ser humano. Pero yo quisiera que él conozca a mi Salvador. Pero no lo he juzgado. No lo he tachado, no lo he descalificado. Al contrario, cuando supe, él va a servir en nuestro país, en Quito. Y cuando yo supe esa cercanía, yo dije, Dios, aquí hay propósito más del que nos habíamos imaginado. Y yo voy a orar fervientemente por él hasta que podamos tener una conversación significativa sobre mi Salvador. Amén. Amén. Podemos decir entonces que la vida fluye a través del honor. ¿Sí? Si tú quieres llevar vida a tu casa, empieza a rendir honor, empieza a honrar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si tú quieres traer honor, vida a la iglesia, empieza a honrar a tus líderes, a tus pastores, ¿sí? Porque la honra o el honor llega luego a través del dar. Esta cultura no se construye por lo que yo necesito. Y eso es morir a nosotros mismos. Se construye por lo que yo puedo dar y cuánto puedo dar a quienes más lo necesitan. Y eso nos lleva al tercer ingrediente, que un poquito por tiempo vamos a dar los dos ingredientes casi ahí mismo, que es la compasión. Necesitamos ser gente que se conduela por los demás. La compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir ese sufrimiento. Cuando yo miro a la gente a través de los ojos de compasión, se me olvida lo que yo necesito y empiezo a pensar cómo puedo suplir la necesidad de mi hermano. Y entonces eso nos lleva, una, a practicar lo que predicamos, y dos, que es el cuarto ingrediente, a ser pacificadores. La cultura de honor, veíamos en 1 Corintios 3 del 1 al 3, que mientras haya pleitos y contiendas, no se nos puede hablar como a espirituales. No podemos recibir la visión que Dios nos quiere dar, el propósito que Dios nos quiere dar, no podemos recibir el milagro que Dios quiere hacer con nosotros, porque nuestra forma de actuar no lo permite. Y el ser pacificadores tiene que ver con la forma en la que Jesús actuó. Jesús está a las afueras del templo, Él está enseñando a sus discípulos y de repente mira una necesidad y es movido por compasión. Y Él se levanta al ver probablemente la forma en la que venían arrastrando a esa mujer. ¿Cuántos de nosotros llegamos hasta este lugar capaz así? Tan estropeados como si alguien nos hubiera arrastrado, tan golpeados, tan señalados, tan juzgados, que cuando llegamos aquí, el Espíritu Santo tuvo compasión de nosotros. Y entonces Jesús se levanta de lo que está enseñando y Él no dice una sola palabra. El ser pacificador
significa aprender a escuchar. Y él, sin decir una sola palabra, se pone de cuclillas y empieza a dibujar. Nadie sabe qué estaba dibujando. Pero yo entiendo que en ese momento en el que Jesús está de rodillas, estaba en cuclillas y está dibujando, él está orando. Y él está pidiéndole: Padre, ¿qué hago en esta situación? Me están tendiendo una trampa. No sé qué hacer. Dame tú una respuesta. Probablemente él está dibujando y recordando la ley de Moisés. Pero no es la fuerza de la ley la que hace que Jesús dé una respuesta. Es del Espíritu. La cultura de honor se construye no por fuerza, sino por el Espíritu. Y entonces en ese momento, cuando él tiene un toque del Espíritu, se levanta y da una frase muy sencilla: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra que desde el más viejo hasta el más joven empezó a soltar las piedras y empezaron a retirarse uno a uno. En esa sencillez, sin fuerza alguna, Jesús no se levantó como loco y decir: no la apedreen, y quitar una piedra y yo mismo te doy. Cosa que a veces nosotros lo hacemos. Sí, si alguien viene y me pelea, a ver, ¿qué? Cuidado, porque ahora ya mismo ser pacificadores es un reto, pero es lo que nos va a permitir conocer el corazón de la otra persona. Y a través de conocer lo profundo del corazón, vamos a poder sanar, restaurar, traer esa libertad que Dios quiere. Debemos de dejar de atacar a los síntomas y atacar a lo profundo. Yo les contaba en la primera reunión que una vez conversé con una familiar mía que uno de sus hijos le había hecho mucho daño. Y yo le decía: no mires lo que ella te hace, no mires la rebeldía con la que él te trata. Trata de preguntarte qué hay en el corazón para que él actúe de esa forma. Y entonces, para ir cerrando, debemos entender que los gestores de la cultura de honor somos nosotros, esposos, padres de familia, líderes. Nosotros somos el embudo por donde va a empezar a caer la gloria de Dios y va a empezar a fluir hacia los entornos en donde nosotros estamos. Y hay un acto que a nosotros nos llama mucho la atención de Jesús antes de tener la última cena con sus discípulos. Y creemos que es un acto de justamente marcar honra y honor a los demás. Y ese acto es tan sencillo como poder aprender a lavar los pies de la otra persona. Padres, laven los pies de sus hijos. Hijos, laven los pies de sus padres con las acciones, con los pensamientos, con las palabras, con las amistades que ustedes pueden tener. Líderes, laven los pies de sus pastores, de sus consiervos, de sus liderados. El aprender a tener una cultura de honor es aprender a estar y a sentirse o a ponerse en una posición tan vulnerable. Yo desde aquí no puedo mirar nada más que una forma de poder servir al otro. Yo desde esta posición, seguro que si Chris quiere, me empuja la cabeza y yo me voy para atrás. Yo desde esta posición, simple y sencillamente, lo que puedo hacer es quitar toda inmundicia y toda suciedad. Y eso hace la cultura de honor. Y entonces cuando nos levantamos juntos y empezamos a crecer. Y eso trae honor al Señor. Y la cultura de honor busca eso. Busca que si tú eres el único en tu casa que viene hasta este lugar, pues no seas el único. Que empieces a llevar esa gloria a tu casa. Que empieces a llevar esa gloria a tu trabajo. Que empieces a llevar esa gloria a todo lugar por donde tú vayas.
El Señor no está derramando toda esa gloria y esa presencia para que te la quedes tú solito. En Hechos dice que y recibiréis poder por medio del Espíritu Santo para hacerle testigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, rindiendo honor y rindiendo honra. Jóvenes, ¿dónde están mis jóvenes? Alcen la mano. Eso, aquí estamos todos. El primer principio, ayer aprendíamos que el primer principio o el primer lugar en donde aparece la palabra honra y honor es en el primer mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con bendición. Y serás de larga vida. Por eso el honor trae vida. Si tú ves que tu casa está muriendo, empieza a llevar honor. Si tú ves que tu familia, tu esposo está muriendo, empieza a llevar honor. Empieza a mirarlo como Dios lo mira. Empieza a darle lo que necesita. Empieza a ser compasivo cuando lo ves quebrantado, cuando lo ves en el piso. Empieza a llevar paz. Y el fluir del Espíritu va a llegar a inundar cada rincón de tu hogar. Y el fluir del Espíritu va a llegar a inundar cada rincón de esta ciudad y cada persona que vaya entrando. La cultura de honor es tan poderosa que a la mujer adúltera le bastó con ese único encuentro con Jesús para ser transformada. ¿Cuántos quieren que la gente que empiece a entrar por esas puertas probablemente sea la única vez porque nos viene a visitar de cualquier otra parte del mundo y es la única vez que va a poder entrar aquí, pero cuando entre no salga igual? Que cuando entre su vida sea completamente transformada. O que de repente viene alguien a tu local y conversa contigo. Yo conversaba en esta semana con un joven y él me contaba lo que Dios le ha permitido hacer mientras él manejaba su auto. Y simple y sencillamente que vengan y conversen contigo y tú tengas esa compasión. Nunca más le vas a ver, pero has dejado el Espíritu mismo de Dios en su vida y has traído transformación. Eso hace la cultura de honor. Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren vivir esa cultura de honor? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Fuerte, lo más fuerte que puedan. Porque Él quiere darnos esa cultura. Y solo queremos, para empezar este tiempo de adoración, de que el Espíritu Santo selle esta palabra con su toque, queremos decirles una vez más, iglesia, necesitamos gestar esta atmósfera que pueda contener el reino. Y Dios va a ser maravilloso para traer la respuesta sobrenatural a esta tierra a través de nosotros. Sí, inclina ahí. La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.